Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Alabado Seas, la tercera de este podcast pensado para compartir un poco de lo que es Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, encíclica que venimos recorriendo capítulo por capítulo y que nos lleva también a ir compartiendo algunas ideas y reflexiones acerca de la importancia de este llamado que nos está haciendo el Papa en este tiempo. Hoy nos va a tocar hablar del capítulo 2, vamos a ir tocando algunos temas, capítulo titulado El Evangelio de la Creación, en el cual de algún modo el Papa va a buscar las fuentes bíblicas de Laudato Si, donde nos va a exponer algunas ideas interesantes tomadas de la Sagrada Escritura sobre todo. Pero antes de entrar de lleno compartimos una introducción que nos regala Marcela Fabricio, quien es miembro de la comunidad de la parroquia San Antonio de Padua en la ciudad de Mar del Plata y que también ha trabajado en la Escuela de Teología del Obispado de Mar del Plata con esta cuestión en un curso que se brindó el año pasado sobre Laudato Si. Así que compartimos esta introducción que nos envía Marcela para meternos de lleno en nuestro capítulo 2. En el segundo capítulo de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos aproxima a la sabiduría de los relatos bíblicos sobre la creación y la necesidad de vivir en armonía con todos los seres del planeta. Nos recuerda que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto nos muestra la dignidad de cada persona. No somos algo, sino alguien. La existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales: la relación con Dios, la relación con el prójimo y con la tierra. Si rompemos alguna de estas relaciones, ya sea con las guerras, con el maltrato, con el abandono a los más débiles o con el ataque a la naturaleza, estamos pecando. El Papa nos dice tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación y nos recuerda que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Sabemos que es necesario estar en armonía con todos los seres de la tierra y prestar fundamental atención al futuro, teniendo muy en cuenta el cuidado de la naturaleza. Demos gracias a Dios por la creación que de forma gratuita se nos ha dado, respetándola y cuidándola. Bendiciones. Volvemos a agradecer a Marcela por esta reflexión y pensamiento que nos sirve de algún modo para introducir este capítulo 2 de Laudato Si, el Evangelio de la Creación. El Papa arranca este capítulo con un puntito en el cual se pregunta por qué es necesario en este documento incluir un capítulo sobre convicciones creyentes. Recordamos que Laudato Si está pensado o dirigido a todos los hombres de buena voluntad, no solo a los creyentes. Entonces, el Papa lo que va a argumentar es que desde la religión, desde la fe, se puede ofrecer una mirada que también es necesario que se escuche en esta cuestión, ¿no? Existe hoy por hoy en nuestro mundo mucha negación de la fe, mucho rechazo, mucha sobrevaloración de la razón que está como de algún modo desbandada de su naturaleza y eso termina generando un rechazo y hasta un odio a lo que tiene que ver con la fe, se lo asocia con cuestiones mágicas, se nos acusa de medievales y ese tipo de cosas que en realidad no tienen demasiado fundamento. En cambio, el Papa lo que viene a hacer es proponer la postura de los creyentes como una voz dentro de un gran diálogo que es necesario asumir para encontrar soluciones a los problemas que nos ocasiona la crisis socioambiental. Por eso es interesante también ir a los contenidos de nuestra fe más básicos y más sencillos incluso en algunos casos para encontrar argumentos para defender el cuidado de la casa común. De esta luz de la fe va a hablar el Papa en un primer apartado cortito de 2 puntitos, insistiendo en esta idea del diálogo y de que desde la fe también podemos proponer
un cambio real, una verdadera solución a los problemas que estamos atravesando. A continuación, el Papa va a realizar una especie de punteo por algunos relatos bíblicos. No quiere hacer un tratado sobre la teología de la creación, pero sí va a aparecer esta idea fundamental de Laudato Si, que es que tiene que ver con el Génesis, ¿no? En el Génesis encontramos dos relatos de la creación, capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis, que un poco se tienen que interpretar en conjunto. Acá es donde el Papa en el punto 66 va a cambiar esta mirada sobre la cuestión del dominio de la tierra que aparece en el capítulo 1 del Génesis, en el primer relato, donde se utiliza a veces la palabra dominar la tierra y que muchas veces se ha interpretado como someter o como hasta esclavizar la tierra y ponerla por debajo de nuestros pies en un sentido negativo. Es interesante también ver cómo el Papa cruza este verbo de dominar con el mandato de labrar y cuidar que aparece en el segundo del relato de la creación. De algún modo lo que nos quiere mostrar el Papa es que una relación original entre el hombre y la creación era armónica y serena, pero que de algún modo el pecado termina generando un conflicto, ¿no? A partir de la introducción del pecado en el mundo, del pecado original, la relación del hombre con la creación va a quedar dañada y afectada, y a partir de ahí empiezan a sucederse un montón de cuestiones que dañan nuestra relación y que nos dañan en definitiva a nosotros mismos, que somos parte de la tierra. Dice en el punto 67 que mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Y esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Es muy interesante volver a releer una y otra vez esta parte de la encíclica para hacerla un poco vida, ¿no? Con nuestra oración y desde nuestra experiencia personal de encuentro con el Señor. Va también el Papa a mencionar algunas cuestiones de la ley judía que aparecen en la Biblia. Esta idea que tenían los judíos de que cada una determinada cantidad de años, creo que eran 7 años, no se sembraba la tierra, sino que se le daba como un descanso, ¿no? Esta idea del año sabático, que a veces nosotros usamos en otro sentido, bueno, tiene origen en esta tradición judía que de algún modo buscaba preservar la naturaleza y cuidar la tierra, pensando sobre todo en el futuro, ¿no? Esta idea de que lo que hoy nosotros tenemos no es solo nuestro, sino que lo tenemos que cuidar también para que las futuras generaciones lo puedan aprovechar. Así también encontramos el relato de Abel y Caín como un ejemplo de lo que llega a generar el pecado en el mundo, ¿no? Se dañan las relaciones con la naturaleza, se dañan las relaciones con Dios, se dañan las relaciones con el prójimo, al punto de que podemos llegar a ocasionar la muerte de un hermano. Y esto no es algo que haya quedado solo en la Biblia, sino que constantemente vemos hoy la violencia que reina y que siempre estuvo presente en el mundo y que lamentablemente tenemos que muchas veces sufrir en lo cotidiano, de lo sencillo de nuestros vínculos hasta cosas más grandes que vemos en los medios de comunicación. Se menciona también la cuestión del sábado, del séptimo día, un poco en relación al año sabático. También los salmos como una fuente muy, muy linda y muy rica de alabanza al Dios creador, ¿no? Salmo 136, al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Salmo 148, alaben los sol y luna, alaben las estrellas lucientes, alaben los cielos de los cielos, aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron creados. Bueno, una cantidad de citas muy, muy bellas que hacen referencia a la alabanza al Dios creador. Alabado seas por tu inmenso amor. Alabado seas, Señor. El tercer apartado del capítulo 2 de Laudato Si se llama el misterio del universo, y en este
En este fragmento el Papa de algún modo va a querer explicar esta convicción de lo que significa la creación, ¿no? La diferencia entre creación y naturaleza que queda de algún modo plasmada en el punto 76, que dice que para la tradición judío-cristiana decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. De esta forma, la naturaleza deja de ser simplemente lo que está ahí, algo externo, y pasa a ser un don, ¿no? Algo que Dios nos regala y de lo cual también somos parte. Y lo cual también nos lleva de algún modo a amarla más, a querer cuidarla más y a hacerla más propia en un sentido positivo. Al mismo tiempo nos lleva a reconocer que esta naturaleza, esta creación es frágil y necesita precisamente de este cuidado que Dios nos está encomendando. El Papa continúa también hablando de una cooperación que es necesario tener entre nosotros para llevar adelante esta tarea. También habla de que el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, ¿no? Una convicción tan linda de nuestra fe que tiene que ver con el destino de las cosas, hacia dónde estamos avanzando, todos juntos a una plenitud que se abrió con la resurrección del Señor. A partir de ese momento, el camino quedó marcado hacia una plenitud que no es solo para el alma, para el ser humano, sino que es para toda la creación, como también se explica en la Escritura. El cuarto apartado de Laudato Si se llama el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Es muy bello lo que el Papa nos va a proponer en esta parte, donde de algún modo quiere mostrar lo importante que es cada una de las criaturas y todo lo que ha creado el Señor. Dice en el punto 84, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico, que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. Es muy bello esto, ¿no? Como el Papa sigue apelando de algún modo a lo afectivo, a los recuerdos, a lo que está en el corazón. Lo que estamos queriendo cuidar son lugares que son bien nuestros, que son parte de nuestra historia. Para los que somos de la playa, el mar significa mucho, significa paz, encuentro, armonía, la inmensidad, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Y que podríamos agregar qué significa para nosotros un determinado lugar de la creación. Cómo estas cosas de algún modo nos van conformando también en nuestra identidad. En el punto 86 el Papa habla de que en el conjunto del universo con sus múltiples relaciones también muestra la inagotable riqueza de Dios, ¿no? La multiplicidad y variedad de las cosas creadas es un modo de descubrir la presencia de Dios, como también han explicado los santos padres de la Iglesia y también los filósofos medievales. Después el Papa va a citar a San Francisco de nuevo, hablando del Cántico de las Criaturas, el del cual ya hablamos antes y que refleja un poco esta admirable belleza de la creación y que nos habla también de la presencia de Dios. Y dijo el Señor en el principio que sea la luz, y fue la luz primera. Y vio el Señor que las cosas eran buenas, demos gloria a Dios. Y dijo Dios que exista el firmamento, y el cielo abrió su bóveda perfecta. Y vio el Señor que las cosas eran buenas, demos gloria
existan los océanos y asomen los cimientos en la tierra. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Demos gloria a Dios. Y dijo Dios que brote hierba verde y el campo de semillas y cosechas. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Demos gloria a Dios. Y dijo Dios que el cielo se ilumine y nazca el sol, la luna y las estrellas. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Demos gloria a Dios. Y dijo Dios que bulla el mar de peces, de pájaros el aire del planeta. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Demos gloria a Dios. Y dijo Dios, hagamos hoy al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Demos gloria a Dios. Y descansó el Señor el día séptimo, y el hombre continúa su tarea. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Escuchábamos recién este relato cantado de la creación, interpretado por Mabel y Ana María, miembros de la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores de Mar del Plata. Este relato de la creación que se utiliza en la vigilia pascual y que tiene una melodía muy linda, ¿no? Continuando con lo que veníamos charlando sobre el capítulo 2 de Laudato Si, tenemos algunos apartados más. En uno de ellos, titulado Una comunión universal, el Papa trata de exponer esta idea tan linda de la fraternidad entre las criaturas, algo que también un poco viene de San Francisco y que va a desarrollar mucho más después también en Fratelli Tutti. Pero acá trata de mostrarnos esta idea de que somos todos hermanos entre las personas, entre seres humanos, hombres, mujeres y también con el resto de los seres vivos. Esto no quiere decir que estemos todos en la misma nivel. Entendemos que el hombre es el centro de la creación de Dios, pero también encontramos que hay contradicción cuando se valora tanto al ser humano que se desprecia a las demás criaturas, como nos ha venido pasando, y también lo opuesto, ¿no? Que también existe como esa especie de reacción cuando se valora más a los animales o a las plantas que a las personas, cuando hay mayor preocupación por las propias mascotas que por los hermanos que están sufriendo, por ejemplo. Y vemos en nuestra sociedad un montón de modos que esto se traduce en miles y miles de personas que pasan hambre, miseria, exclusión, y en cambio hay lugares acomodados donde de repente parece que los perros y los gatos tienen más derechos que las personas, ¿no? Esto no está bien y debemos encontrar una armonía justa en todo esto, ¿no? En definitiva, como dice el Papa también, el corazón es uno solo y la miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo está conectado, va a decir el Papa muchas veces, y acá también aparece esta idea. Después desarrolla la cuestión del destino común de los bienes, uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. La propiedad privada entonces no es un derecho absoluto, sino que está supeditada al destino universal de los bienes. Por eso
las cosas que Dios ha creado no nos pertenecen absolutamente a todos nosotros, sino que hay que considerar a las generaciones futuras y también a aquellos que no tienen cosas, ¿no? A los más pobres también ellos tienen el mismo derecho que todos los demás a los bienes de la creación. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Esto dice el Papa en el punto 95. Y finalmente una cosa muy bonita, que es la mirada de Jesús que propone el Papa, ¿no? Como Jesús tenía un diálogo y una armonía especial con la creación, como en el Evangelio también aparece varias veces esta idea de Jesús poniendo ejemplos de cuestiones de la naturaleza, ¿no? Vean las aves del cielo que no siembran ni cosechan y no tienen graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Cita de Mateo 6:26. Un ejemplo de cómo el Señor estaba viviendo en esta armonía plena con la creación y al punto de llegar a que la creación lo obedezca, ¿no? En el milagro de la curación la calma de la tempestad. Esto es muy interesante y también en términos de la resurrección del Señor, toda la creación camina hacia un destino de plenitud, ¿no? No solo nosotros como cristianos o los seres humanos, sino toda la naturaleza está reconciliada con Dios a partir de la resurrección y está llamada a esta plenitud en el momento final. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Siguiendo en esta línea de la interpretación en clave ecológica de la Sagrada Escritura, vamos a compartir ahora otra reflexión de Marcela Fabricio, como miembro de la comunidad de San Antonio, que hace sobre un pasaje del libro del profeta Isaías y que nos regala también una mirada sobre una cuestión actual del medio ambiente en nuestro país. El Señor es un Dios eterno, creador de la tierra hasta sus bordes. No se cansa ni fatiga. Es imposible escrutar su inteligencia. Al cansado da vigor y al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía. Isaías 40, del 28 al 29. Este pasaje bíblico lo encontramos en el capítulo 2 de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que nos habla de la creación. Nos muestra a un Dios omnipotente, creador de todas las cosas. Un Dios esperanzador, un Dios que no se cansa ni se fatiga, que nos va a dar fuerza y energía en las dificultades. Pero ¿cómo podemos pensar hoy en este texto bíblico? Pensaba en los pueblos del sur, pensaba en los incendios que fueron provocados hace tan poco tiempo. Pensaba en esas pobres personas que vivían en medio de la naturaleza, rodeadas de esa naturaleza divina, y que de un día para el otro la vieron tan afectada. Qué doloroso, qué terrible. Pero más terrible es quien la provocó. Porque otro ser humano, otro hermano nuestro, haría una destrucción tal. Jesús nos diría: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Debemos rezar por ellos, por las víctimas, pero también por los victimarios, para que esto no vuelva a suceder. Y a las víctimas darle nuestra esperanza en estos días, decirle que Dios los ama, que esa naturaleza va a volver a surgir desde la tierra, que vamos a plantar, que vamos a cuidar. Esta vez vamos a cuidarla más. Vamos a tener nuestros ojos bien abiertos, estar atentos, porque esa naturaleza también es nuestro futuro, es nuestro aire, son nuestros ríos,
es nuestro cielo. Les mando mi bendición. Agradecemos una vez más a Marcela su participación y su buena voluntad para acompañarnos en este podcast. Para ir cerrando, vamos a adelantar que en el próximo capítulo de Laudato Si, el Papa se va a meter de lleno en la interpretación de cuáles son las raíces de lo que estamos viviendo como crisis ecológica. Va a hacer un análisis desde distintos puntos de vista acerca de qué es lo que ha ocasionado que lleguemos a este punto de situación crítica. Nos vamos a despedir de este segundo podcast. Muchas gracias por acompañarnos y lo hacemos a modo de oración. Vamos a escuchar una grabación de Santiago Fonseca, seminarista de la Arquidiócesis de La Plata, que nos comparte la oración del Salmo 8. Un salmo muy lindo, muy bonito, que también habla de la creación, en particular del hombre, y que nos puede ayudar a rezar. Nos despedimos con esto y hasta la próxima emisión de Alabado Seas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños. Erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.